23 de junio del 2026. Continuación de la lectura de la Biblia. Jueces. Judá y Simeón capturan a Adón y Beset. Y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo te he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleamos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Beset en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Beset huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos de los pies. Entonces dijo Adón y Beset: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego de la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas en el Neguev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Atzca. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija a Catza por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senat, hermano de menor de Caleb, y él le dio a su hija Atzca por mujer, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pudiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat. Y le asolaron y pusieron por nombre la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio Ascalón, con su territorio Ecrón. En su territorio Jehová estaba con Judá, quien arrojó a las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anat. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora a la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los Bet-Serán, ni a los de su aldea, ni a los de Taán,
y sus aldeas, ni a las de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y a sus aldeas, ni a los que habitan, ni las que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar de aquella tierra, pero cuando Israel sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó, Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser, extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitan en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalat, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alat, en Atzit, en Helba, en Afet y en Rehot. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, y pues los arrojó. Tampoco Nectalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semen, ni a los que habitaban en Bet-Anán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semen y los moradores de Bet-Anán. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. El ángel de Jehová en Boquín. El ángel de Jehová subió a Gilgad a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron al nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel. Se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y del pueblo había servido de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue reunida y a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hirieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Atzaró, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojan, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto el camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos con todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era motivo a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían,
Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su destinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordena a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no los entregó en mano de Josué, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que los enseñasen a los que antes no lo habían conocido los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad. Y luego para probar con ellos a Israel, para saber si obedecieron a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres. Por mano de Moisés, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas las mujeres y dijeron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel en Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Y los libros, esto es, a Otoniel, hijo de Senab, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó a su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Senab. Ahot liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová les levantó un libertador, a Og, hijo de Gera, Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Og se había hecho un puñal de los 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron que delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras las hojas y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió Oad al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales los cuales viendo las puertas de la sala cerradas,
Dijeron sin duda, él cubre sus pies en la sala del verano y habiendo esperado hasta la sala del verano y sabiendo, esperando hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala. Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirá. Y cuando había entrado, tocó el cuerno con el monte de Efraín y los hijos de Israel. Descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. Todos valientes y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 días. Sangar, Sangar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Débora y Barak derrotan a Sisara. Después de la muerte de Oat, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jarosén Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer Débora profetiza, mujer de Labidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre, entre Ramas y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, sede de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísora, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en sus manos? Barak le respondió, si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de la mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes, y junto Barak a Zabulón y Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él, y Eber-Seneo de los hijos de Jobat, suegro de Moisés, que había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goain hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en sus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, delante de Barak. Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arusén Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y en casa de Eber-Seneo. Y saliendo de Jael a recibir a Sísara, y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella
Le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego que des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se la acercó calladamente y le metió la estaca por los sienes y la esclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barat Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así batió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que la destruyeron. Cánticos de Débora y de canto de Débora, cánticos de Débora y de Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo de Load a Jehová. Oí reyes, escuchad, oh príncipe, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, y los montes temblaron delante de Jehová. Aquel y las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía se veía escudo o lanza. Entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros lo que cabalgáis en asnas blancas, lo que predicís en juicio, y vosotros lo que viajáis a hablar. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchaba hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón, porque quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén. Hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a los naves, se mantuvo a la ribera en el mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanán junto a las aguas de Megito, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara los barrios del torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Malcedid Afmeros, dijo el ángel de Jehová, malcedid severamente a sus moradores, porque no vienen al socorro de Jehová, contra las fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Le pidió agua y ella le dio leche.
En tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y a su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza y el honrado y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó bendito entre sus pies, cayó encorvado donde se encorvó. Allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro? ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. Asimismo, no han hallado botín y lo están repartiendo, a cada uno una doncella, a dos las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así parezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas lo que te aman, sea como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y las manos de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía de cuanto Israel había sembrado. Subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande, multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieren, a los cuales eché delante de vosotros. Y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Abieserita y su hijo Gedeón estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, sí, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y mirándole Jehová y le dijo: con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti,